Buen día. Vamos entonces a trabajar el método de pronósticos promedio móvil ponderado con la herramienta Solver. Recordemos entonces que este es un método de pronósticos que como todos nos va a permitir hacer una proyección de cuál podrían ser las ventas futuras en unos periodos de tiempo. En este caso queremos hallar el pronóstico del mes 20. Para esto tengo ya unos datos relacionados en mi primera columna que son las ventas reales que se han registrado en el periodo de 19 meses. Para utilizar el promedio móvil ponderado, necesitamos tener unos pesos de ponderación. ¿Qué son esos? Básicamente darle una calificación a las ventas pasadas o los históricos de ventas. En este caso vamos a realizar un ejemplo teniendo un n igual a 3. Ese n igual a 3 significa que nuestra base va a ser la utilización de 3 registros de ventas, pero podría tener más o podría tener mínimo 2. Entonces mi n puede ser 2, 5, 4, 3, etcétera. Ahora, esos pesos de ponderación lo que hacen es considerar qué tan importante es un registro o un dato de venta. Si lo hiciéramos de forma manual, ¿cierto? No sé, yo por ejemplo le puedo dar 0,2, 0,3 o bueno, sí, 0,3 y al último 0,5 porque los pesos de ponderación en el total debe dar igual a 1. Entonces, cuando sumo estos valores, deben ser exactos, el valor 1. Ahora, esos pesos de ponderación, les decía, los puede dar la persona de manera manual, en este caso si no se utilizará el solver, teniendo en cuenta que de pronto hay algún periodo de tiempo en el cual yo le quiera dar mayor importancia. En mi caso, yo estoy calificando la ponderación 3 diciendo que la venta más reciente, es decir, el dato 1 es la venta más antigua y el dato 3 sería la más reciente. Entonces, que a la más reciente para mí va a ser más importante. Por eso va a tener una mayor calificación a comparación de las otras. Estos pesos de ponderación los coloca el planeador. No hay algo que me diga cuál debería ser esos pesos de ponderaciones, ¿cierto? Se hacen más como por la experiencia. Sin embargo, finalmente ese va a ser nuestro objetivo con el solver, que el solver a través de toda esa formulación interna que él hace de interacción de números, nos diga cuál es la mejor mezcla para poder tener un peso adecuado de ponderación. Entonces voy a borrar esos valores y lo primero que voy a hacer es formular esa casilla total, donde le digo que las ponderaciones o que la suma de ponderaciones, entonces esa celda va a ser igual a la suma de las 3 ponderaciones, en este caso porque n es igual a 3 y ya. Para el caso lo tenemos 0, recordemos que al final cuando el solver nos dé los pesos de ponderación, ese 0 va a tener que cambiar por un 1. Bueno, esa es la primera parte. Lo segundo que vamos a hallar son los pronósticos. En este caso tenemos un pronóstico con un n igual a 3. Eso quiere decir que el primer pronóstico que vamos a hallar es el pronóstico 4. Si tuviéramos un n6, el primer pronóstico que vamos a hallar es el del mes 7. Entonces, para formular le vamos a decir que este es igual a, en- abro paréntesis, le digo que la venta 1 por la ponderación 1. Esas ventas de periodo 1, 2, 3 deben ser realmente meses, enero 2023, febrero 2023, etcétera, etcétera. Entonces lo que les estoy diciendo es que la venta más antigua, en este caso la venta 1, me la multiplique por la ponderación 1, más, abro paréntesis, que la venta siguiente, en este caso la venta 2, me la multiplique por la ponderación 2 más, abro paréntesis, que la venta siguiente, o en este caso la venta más actual para nosotros, es si el periodo 4 fuera abril, estaríamos hablando que la venta más reciente fue en marzo, para el caso la del periodo 3. No la multiplique por la ponderación 3. Debo tener en cuenta que los meses de ventas
a medida que yo vaya avanzando, ellos se van moviendo. Por ejemplo, si voy a hallar el pronóstico del mes 10, las tres últimas ventas corresponderían a la venta 7, 8 y 9. Si voy a hallar el pronóstico del mes 15, las ventas más recientes son las tres últimas, es decir, la venta del mes 14, la del 13 y la del 12. Entonces las ventas siempre se van a ir moviendo. ¿Qué no cambia? El peso de ponderación. Los pesos de ponderación siempre se van a mantener en la fórmula. Eso quiere decir que debo fijar estas celdas. Para mi caso, los pesos de ponderación están ubicados en las celdas H5, H6 y H7. Los voy a buscar en la fórmula, ¿cierto? Con enter sostenido, los sombreo y le digo F4. H5 lo voy a hacer con H6, F4, lo sombreo, con enter sostenido, tomo H7, F4. De tal manera que voy a arrastrar mi fórmula, en este caso desde el periodo 4 hasta el 19, perdón, hasta el 20. Por ahora todo está en 0 porque los pesos de mi ponderación pues no me han dado. Vamos a hallar la casilla de error, donde le digo que la casilla de error va a ser igual a las ventas menos el pronóstico. Ventas menos pronóstico. ¿Qué estamos haciendo ahí? Cuando nosotros hacemos el pronóstico, es posible que el pronóstico sea diferente a las ventas. ¿Por qué? Porque el pronóstico simplemente es un acercamiento a lo que podría ser la realidad, pero no es un dato exacto porque yo no puedo saber qué cambios pueda tener un cliente. Yo posiblemente tengo un cliente que siempre me ha comprado todos los meses, ese cliente no falla, pero algo le pasó en X mes, se enfermó, se fue de viaje, tuvo otras cosas importantes que comprar. Eso no lo puede saber la formulación matemática. Por eso, el pronóstico siempre va a generar una diferencia con respecto a la venta y por eso hallamos la casilla error. Ya formulada, la arrastramos en este caso hasta el periodo 19 porque en el mes 20 no tengo venta. Recuerden que estamos hallando el pronóstico para ese mes. Y vamos a hallar el valor absoluto. El valor absoluto lo que hace es convertir todo número positivo también en un valor, todo número negativo en un número positivo. Entonces vamos a decirle que esa silla es igual a ABS de absoluto, doble clic, entonces le digo que los valores del error, la casilla error le doy clic, cierro paréntesis, ¿cierto? Los convierte a valores absolutos. Si los números son positivos se mantienen, si son negativos, el negativo lo deja como positivo. Por último, antes de pasar al solver, me falta hallar las medidas de desempeño que son dos, el ME y el MAE. El ME es el error medio. El error medio es el promedio de la columna error. Y el MAE es el error medio absoluto, es decir, el promedio de las columnas de valor absoluto del error. Entonces lo vamos a dejar formulado. Le digo que el ME es igual al promedio de la columna error y la otra es el promedio de la columna de error absoluto. Valor absoluto del error, perdón. Listo. Ya hecho esto, entonces vamos a pasar a utilizar el solver. Me voy por la parte superior de la pantalla, dice datos y encuentro solvers. Si por alguna razón no lo tengo activo, pues vamos a activarlo. Me voy por donde dice archivo. Buscan por favor buscan opciones, archivo, opciones, esa les activa una nueva pantalla. Archivo, opciones, complementos. En la parte inferior dice complementos de Excel, ir, le doy clic en ir y él me activa una nueva vista. Dentro de esa se encuentra Solver, le doy clic para que me active el chulito de Solver, le digo aceptar. Nuevamente ya con eso voy a datos, busco Solver. Ahora, el Solver me activa una nueva pantalla donde me dice establecer objetivo. ¿Cuál es nuestro objetivo? Nuestro objetivo es obtener el menor MAE. Entonces, cuando yo quiero hacer o determinar unos pronósticos, lo indicado sería correr los datos de ventas, de históricos de ventas que tengo en los diferentes métodos aplicables para mi organización.
Entonces yo los corro, a todos les saco las medidas de desempeño, el MEI y el MAE, y cuando ya las tenga todas, lo que voy a hacer es una comparación de los diferentes MAEs. Aquel que tenga el menor MAE va a ser el método de pronóstico a utilizar para mi organización. Entonces, en ese orden de ideas, mi objetivo va a ser la casilla MAE. Entonces doy clic donde dice MAE. Me dice que si voy a maximizar o minimizar. Recuerden que estamos hallando el menor MAE. Por eso le doy clic en min de minimizar. Luego me pregunta, cambiando las celdas de variables. Él me está preguntando ahí, ¿dónde quiere que le arroje los datos? En este caso nosotros queremos que nos arroje los pesos de ponderación. Entonces le voy a dar clic a las 3 casillas de peso de ponderación que están en blanco sin el total. Me pregunta sujeto a las restricciones. Entonces, ¿qué restricciones tenemos? Bueno, en este caso, nuestras restricciones van a ser las siguientes. Lo primero es que necesitamos que estos pesos de ponderación sean mayor que 0, porque si no, pues me va a dar unos números negativos, pues que no tienen sentido. Entonces voy a tomar las 3 casillas de peso de ponderación, ok. Perdón, me equivoqué. Algo me pasó acá. Entonces cambiando las celdas de variables me voy a volver acá y ahora sí, agregar. Perdón, reviso qué está pasando. Otra vez, establecer objetivo, el MAE, minimizar, cambiando las celdas de variables y le digo que me agregue una restricción, agregar. Ahora sí. Entonces, agregar referencia de celda, pues ya explicaba que son las celdas de ponderación donde quiero que sean mayor o igual que 0. Inicialmente les indicaba que los 3 pesos de ponderación me tienen que dar 1. Entonces, esos números van a estar dados entre 0 y 1. Y esos pesos de ponderación son unos porcentajes. Por ejemplo, me puede dar 0,4, que significa el 40%. O 0,2, que significa 20%. Solo que aquí, pues para la formulación me lo va a dar como un índice. Recordemos que el total, que al final va a ser 1, es como si hablara de un 100% de los datos. Por eso los números de peso de ponderación van entre 0 y 1, entre 0% y 100%, que sería un total de registro de datos. La segunda restricción, ya lo decía, los números van entre 0 y 1, entonces le voy a decir que nuevamente esos pesos de ponderación sean mayor o igual que, no, perdón, que sean menor o igual que 1. Menor o igual que 1. Mucho cuidado, por favor, con los símbolos que utilicemos, que no estén utilizando símbolos contrarios, pues porque si no, pues no nos va a quedar bien. Agregar. Y lo último, que la celda de total, ya lo explicaba, debe ser igual a 1. Le digo aceptar y convertir variables, sí, lo dejo activo, dice GR, eso lo dejo activo, resolver. Solver ha convergido en la solución actual, ¿cierto? Me pregunta unos informes, por ahora no lo vamos a sacar, pues porque no son objetivos de este video. Le digo aceptar. El peso de la ponderación ya me está dando 1, ya me dio unos valores de pesos de ponderación, ya me dio un MAE, en este caso 97, y me arrojó datos de pronósticos. En este caso yo ya lo tengo configurado para que me dé sin decimales, posiblemente a ustedes les esté dando decimales. Como las ventas están en valores enteros, pues lo mejor es pasar el pronóstico a valores enteros disminuyendo decimales. En la parte superior de la pantalla dice disminuir decimales, le doy clic hasta que disminuya. Bueno, ¿qué es importante de esto? Entonces, hace un rato les explicaba que cuando el solver corre, él ya hace la interacción de todos los números que hay entre 0 y 1 y él comienza a hacer las diferentes combinaciones posibles para saber cuál es el menor MAE. Es posible que tengamos que a ustedes les dé un peso de ponderación diferente a las mías. Lo que no va a cambiar es el MAE. El MAE debe ser el mismo. Sí pueden variar los pesos de ponderación porque existen diferentes caminos, por ejemplo, para llegar a este 97. Entonces, puede haber interacciones diferentes, pero el MAE no va a ser otro que el 97 que ya nos arrojó el solver. Paso siguiente, bueno, ya podría simplemente graficar, donde vamos a graficar las ventas y los pronósticos. Tomo la celda de ventas y pronósticos, le digo